Shabbat Shalom, familia. Continuamos en este Shabbat, Baruch Hashem, que nos permite estar un Shabbat más. Esto significa que el Señor ha tenido misericordia y que ha sido bueno hasta el día de hoy para con nosotros. Hace rato estábamos estudiando la Parashá y estábamos hablando que uno de los atributos que tiene una mayor preeminencia en el Señor es la omnisciencia. La omnisciencia, hemos estudiado anteriormente, que es el conocimiento anticipado que tiene Adonai, únicamente Él, de todas las cosas antes de que sucedan. O sea, lo mismo que dijo Víctor en la mañana, lo voy a volver a explicar con una síntesis, para que sea un poco más llevadero. De todo el plano que ya está hecho, para el Señor ya está. ¿Me explico? O sea, cuando tú vas a ver la película, tú la estás viendo por primera vez y nunca la habías visto, pero el director la ha visto ya miles de veces y la película ya está completa. ¿Sí me explico? A esa película que tú vas a ver al cine, pues no le hace falta nada ni nada, porque el director se aseguró de perfeccionarla para cuando tú te sentaras en la butaca, lo único que hiciera sea disfrutarla. O sea, que en la mente y en el tiempo de Adonai, que es un tiempo escondido, es un tiempo olam, es un tiempo eterno y que es perfecto, lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy ya pasó. Y lo que sucederá mañana ya habrá pasado también para el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros hemos sido salvos y estamos escondidos en Yehoshua, pero nosotros somos salvos en esperanza. ¿Qué significa esto? La salvación ha venido hacia nosotros por medio del derramamiento de la sangre del Mesías, por el medio del pago que hizo por cada uno de nosotros en el madero. Esto no lo podemos dejar pasar por alto. Significa que al día de hoy tú quizá no te veas como un salvo, pero yo quiero que sepas que si has confiado y si has creído en el mensaje del Evangelio, que es la muerte y resurrección del único y verdadero Elohim, Dios, llamado Yehoshua, manifestado con su nombre de salvación, entonces tú tienes que entender que eres salvo, aunque no parezca. Aunque de momento sigas teniendo un cuerpo corruptible, aunque de momento te sigan viniendo circunstancias, adversidades, enfermedades, etcétera, 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 tu confianza tiene que estar puesta en esto. Por cuanto he creído en el mensaje del Evangelio, mi esperanza está puesta en que aunque yo perezca por enfermedad, que aunque yo perezca porque me quiten la vida, que aunque yo perezca de muerte natural, que aunque yo perezca en este mundo y en el venidero, aunque yo perezca en este mundo, no así en el mundo venidero. O sea, la esperanza que el Señor Yehoshua nos ha dado al día de hoy, no es para que nos avergoncemos, no es para que nosotros digamos, ay Señor, yo creo que ya se te olvidó, ya te olvidaste de nosotros. Créeme que no. La esperanza que nosotros al día de hoy aguardamos es esta, que Yehoshua murió por nosotros, y así como Él resucitó al tercer día de entre los muertos, así también nosotros resucitaremos con Él. Esta es nuestra esperanza. Somos salvos, escondidos en Él. Por eso dice la Torá que el maligno no nos toca cuando nosotros damos testimonio de que estamos escondidos en el Señor y de que somos salvos en la esperanza, porque aún no se ha manifestado Yehoshua HaMashiach en esa venida que estamos esperando, que es inminente. ¿Manifestada en qué fiesta? El día del Señor le llaman. El día del final, del sonar de la final trompeta. Yom Teruah o Yom Teruah o Yom Teruah, no importa la fonética, lo que importa es que nosotros tengamos el entendimiento de lo que está sucediendo. Y así como un día el Señor regresará por su pueblo, vamos a darle continuidad a lo que el Señor nos está hablando por medio del profeta Shemuel. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en el capítulo anterior? El arca de la alianza, ya vimos también a la mañana qué significa alianza, qué es una alianza. Pues el arca de la alianza fue capturada por un pueblo incircunciso, por un pueblo que no era llamado pueblo de Adonai, un pueblo enemigo del pueblo de Adonai, inclusive él mismo se constituía enemigo de Adonai, el pueblo filisteo. ¿Se acuerdan lo que sucedió, verdad? Para que ya no, como que nos retrasemos un poquillo.
Entonces, vamos a comenzar. Después de dar a conocer a Hashem su poder ante los filisteos por medio de los tumores, ¿recuerdan qué fue lo que le salió al pueblo filisteo? Tumores. Dice la Torá que se quedaron desfigurados, que ellos mismos ni se reconocían. Ahora, una cosa es, mucha gente al día de hoy padece de tumores que se le denominan tumores benignos. O sea, tú puedes tener un absceso, tú puedes tener una bola, pero que no te cause ningún mal. Obviamente el único mal que te puede causar es pues el estético. Oh, es que ya me salió aquí un cachete en mi cachete, ¿no? Tengo una bola en la papada, si ya tengo una papada pronunciada, pues ya tengo una bola. Porque así salen este tipo de abscesos, de tumores. Pero no causa ningún dolor, no causa ninguna enfermedad, no causa nada, sino que es un tumor que salió, un absceso, que se le denomina tumor benigno. Pero no así en el caso de los filisteos. En el caso de los filisteos, la Torá dice que todos se llenaron de estos tumores en sus cuerpos, a tal grado que les producían dolores espantosos, unos dolores que son inefables. A ver, si cuando nos sale un barrito, un granito, cuando está a punto de salir, de eclosionar o explotar, ¿cómo duele eso? ¿Cómo duele? Duele bastante, es incómodo. Y es un barrito. Ahora imagínense un tumor, una protuberancia de esa magnitud. Tumores en el cuerpo, tumores en la cara, tumores en el, ¿cómo le llaman? Aquí, bueno, mal llamado, en el trasero, en la parte posterior, en los glúteos, en donde no da el sol, efectivamente. Allí, imagínense tumores en todos lados. ¿Cómo se sentaban? ¿Cómo se acostaban? ¿Se imaginan eso? Pues dice la Torá que el alarido, el clamor de esta gente llegó hasta los cielos, o sea, traspasó los cielos. Por lo cual el Señor, pudiendo haber acabado de una sola vez y para siempre con este pueblo incircunciso, que eran los filisteos, pueblos idólatras, pueblos paganos, pueblos que se rebelaban y se constituían, repito, enemigos del mismo Elohim, el Señor pudo haberlos matado, tal y cual como lo hizo con la estatua de su ídolo. ¿Se acuerdan? Un día amaneció caída, al otro día amaneció descuartizado, desmembrado y decapitado. O sea, dando indicios de que después a lo que les iba a venir a este pueblo, que eran los tumores, ni su ídolo, porque iba a quedó inhabilitado. ¿Me explico? Imagínense la estatua de esta cosa, dice la Torá, que sus manos fueron cortadas, significa que no era una sola pieza. O sea, que no era una estatua que tuviera los brazos como rectos o que estuvieran dibujados solamente los brazos, sino que era una estatua que tenía los brazos separados del cuerpo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, esas manos no iban a sanar nada. Si nunca habían sanado, pues ahora menos. Y que su mente y su cabeza no iban a tener la potestad ni siquiera de proferir alguna palabra a beneficio de su pueblo, para poderles librar de tan grave enfermedad que les había sobrevenido. No, pero inclusive era evidente, o sea, aunque nunca lo hubiera hecho, era evidente para ellos que no lo iba a hacer, porque ya había sido destruido. Quedó destruida la estatua. Dice la Torá que los filisteos durante mucho tiempo ni siquiera se acercaban al umbral. O sea, de lo mal que quedó, imagínate, esos era un pueblo supersticioso. Uy, no vayas a pisar acá porque igual, como no pudo desquitarse con el verdadero y único Elohim, pues se desquita con nosotros. Supersticiones, como el que dice que pasa debajo de una escalera, el viernes 13, el no sé qué, no sé cuánto. Imagínate un pueblo que no tiene esperanza, pues a todo lo que le pueda agarrar, no, es que me voy a poner debajo de este árbol, porque este árbol como tiene muchas ejemplos tontos, pero así se crean las supersticiones. El hilito rojo en la tripa de la panza de la mujer para que la luna no afecte, que no sé qué. Tonterías, supersticiones. Pues este era un pueblo sumamente idólatra y sumamente supersticioso, sumamente vanidoso también. ¿Me explico? Hay comentarios que aseguran que ellos se nombraban como si fueran el reflejo de una divinidad. ¿Se imaginan eso? O sea, que eran personas no mal parecidas, pero que ellos mismos, como el clásico perfil griego, que dicen, exactamente, que eran personas que se llamaban, ellos se autoconstituían personas perfectas,
el perfil griego, el no sé qué, el porte griego, que no sé qué, porque eran personas que ejercitaban sus cuerpos y eran personas que tenían una adoración hacia ellos mismos. La mayoría de los griegos, que no fueran los griegos republicanos, que estos eran los que en vez de ejercitar su cuerpo ejercitaban su tripa, porque comían de todos los tributos del pueblo. Eso ya es un poco de historia, pero me refiero a las personas particulares y comunes. La mayoría realizaban trabajos donde se ejercitaban todo el cuerpo y eran cuerpos esculpidos, o sea, eran cuerpos una noción de la estética bastante exagerada, bastante increíble, o sea, de hecho, bueno, no voy a meter en ese ámbito. Claro, pero la cuestión es ese, o sea, eso se le denomina también un tipo de narcisismo. Una persona, aunque no sea por su cuerpo, pero es una persona que tiene una alta autoestima y un alto pensamientos del mismo. ¿Me explico? Un concepto muy elevado del mismo. Este tipo de personas eran los filisteos. Eran personas que decían, nosotros somos los imparables, claro, pero porque había caído Egipto. Muy egocéntricos, exactamente. Ellos decían que eran imparables, que nada ni nadie los podía parar, pero eso solamente se empezó a escuchar ¿cuándo? Del otro lado ¿de quién? Del Jordán. Cuando Egipto ya había caído, porque nadie se atrevía a proclamarse como una nación mayor que la de Egipto. Sí, Egipto era un poder. Egipto tenía la preeminencia en carros de caballo. Imperio. O sea, era brutal. Pero cuando cayó Egipto, entonces dijeron ellos, nosotros somos los mejores. Como lo que dijeron los habitantes de Jericó, como lo que dijeron los habitantes de ¿cómo se llama? De Jai. Cada uno tenía, o sea, en la ciudad, en la gran ciudad de Jericó y sus aledaños, ellos decían que eran el ejército más fuerte que podía existir. Y que sus dioses o sus ídolos y sus palos eran los mejores. Bueno, pues no así. El Señor, recordemos lo que estuvimos estudiando hace 15 días, les dio una oportunidad de que ellos pudieran reconocer quién era el único y verdadero Elohim. Por lo cual el Señor decidió no quitarles la vida. La Torá determina que muchos sí murieron a causa del dolor. Sí, claro. Personas que ya padecían alguna enfermedad, personas que eran mayores, ancianos, personas que ya su capacidad física para aguantar el dolor no era tanta. La Torá dice que muchos murieron. Pero los que no murieron, que también obviamente fueron mucho más, el Señor estaba emitiendo un juicio para con ellos, pero no un juicio de muerte, sino un juicio de arrepentimiento. Lo mismo que venía predicando, ¿quién? Yohanan el inmersor, Claro. ¿no? Yohanan, su nombre correcto, Yohanan. O sea, arrepiéntanse y crean. Estos tumores que les habían sobrevenido, ellos tenían una oportunidad, el pueblo filisteo, de decir, Él es el único y verdadero Dios. Y vamos a ver algo que es sumamente interesante acerca de la determinación con la que los príncipes de toda Filistia se reunieron se reunieron con los sacerdotes y los adivinos y los magos de toda Filistia para que les dijeran qué debemos hacer. Díganos ustedes que tienen una preeminencia porque ustedes rinden culto, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son contados los sabios de nuestro país. ¿Qué debemos hacer para que esto se vaya de nosotros? Y vamos a ver algo que es como un arma de doble filo, porque lo que puede rendir culto al Señor también puede ponerlo en evidencia. Vamos allá. Después de dar a conocer a Shem su poder ante los filisteos por medio de los tumores en sus cuerpos y la derrota de su ídolo, también les mostró su gran misericordia por cuanto no los destruyó por completo, pudiendo haberlo hecho y extirpar de raíz ese mal. Es que la verdad, vaya, yo con un pensamiento como pueblo de Israel, yo diría, Señor, ¿por qué no erradicaste el mal desde la raíz? Pero no podemos obviar y no podemos dejar pasar por alto que el Señor ama a su creación. ¿Los filisteos eran su pueblo? No, pero eran su creación suya de Adonai. Capítulo 6. Verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Muy bien. Entonces, acordémonos de esto. Nosotros, nuestra actitud debe de ser siempre misericordia. O sea, debemos actuar con misericordia para aquellas personas que hacen lo malo. Incluso para los asesinos,
para los violadores, para las peores personas que se les vengan a la mente, porque todas son creación de Adonai. Y Adonai vino no a morir por unos cuantos. Si se dan cuenta, el mismo Yehoshua dijo, es que yo no he venido a por los, como dicen aquí los españoles, a por los sanos, sino yo he venido por los enfermos. Y los enfermos, ¿quiénes eran? Aquellos detractores, aquellos violadores, aquellos profanadores de su Torá, aquellas personas que se constituían enemigos del Señor por cuanto decidían hacer caso omiso de sus leyes. Por nosotros vino el Señor. Vamos a resumirlo. Vino por nosotros, que todos nosotros aquí presentes éramos malos. Teníamos una simiente de maldad. Teníamos una simiente de destrucción, una simiente de egoísmo, una simiente de apatía, una simiente de todo lo malo. O sea, todo lo que es en contra a la verdad del Evangelio, todo lo que es en contra de los atributos de Adonai, todo lo que es en contra de la verdadera naturaleza por la cual nosotros fuimos engendrados. Adán y Eva tenían una naturaleza como divina, una naturaleza sin mancha, una naturaleza incorruptible. Eran unas personas que veían cara a cara al Señor, que habitaban y coexistían en la misma presencia que habitaba y coexistía Adonai. ¿Se imaginan? Al día de hoy, la Torá nos dice que nadie que no tenga santidad se podrá presentar delante de Adonai. ¿Se imaginas? De estar cara a cara con el Creador a estar divididos y separados a causa de ¿qué? Del pecado. Por eso en el mensajito que les mandé esta semana les resumí el pecado, porque el pecado va mucho más allá de una sola palabra. Está compuesto de miles de transgresiones, de miles de profanaciones y de miles de rebeliones e iniquidades. Entonces, entendiendo esto, familia, nosotros debemos actuar siempre con misericordia para con nuestro prójimo. Es que este vecino de verdad que me tiene harto. Piensa en él como el Señor pensó en ti. Y ten misericordia. Por el contrario, acércate. Sube, en el caso de que te estén molestando los de arriba, sube, tócales el timbre y muéstrales al Señor con tu vida. Muéstrales al Señor con tu manera de ser tolerante, con tu manera de ser paciente. La paciencia es una virtud que conlleva a padecer, que es un atributo exactamente, y es una virtud a la cual te lleva a padecer. La paciencia se desarrolla en el padecimiento del creyente. Por eso dice Romanos 5:3 que la prueba produce paciencia. Efectivamente. O sea, la experiencia de vivir algo terrible produce paciencia. Producirá como fruto la preciosa virtud de la paciencia. Seamos pacientes, no de palabra. Y la paciencia, esperanza. Y la paciencia efectivamente conlleva la esperanza. Entonces, el Señor obviamente no iba a destruir este pueblo. Lo que estaba haciendo el Señor es mostrar su misericordia. ¿Saben por qué? La Torá no lo dice, pero es obvio. O sea, bueno, no podemos obviar también algo, pero me refiero a que en un pensamiento, es evidente, en un pensamiento bajo el criterio y la mente de Mashiach, cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, así como el Señor sacó de Misraim, o sea, sacó de Egipto misritas, o sea, egipcios, y los constituyó su pueblo, moabitas, erititas, etcétera, 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 de todos los pueblos que iban añadiendo. Me imagino que el Señor siempre había guardado un remanente. Un ejemplo de ellos, el suegro de Moshe. Él no tenía nada que ver directamente, él no tenía un culto directo al Señor. Pero él conocía y había escuchado, efectivamente. Por lo tanto, el Señor no le desestimó y le dijo, oye, Dios mío, como cuando dijo Yehoshua con la fe del centurión, ¿no? Nunca había hallado una fe como esta en toda Jerusalén. Tú tranquilo, vuelve porque tu siervo ha sido sanado. Imagínate. Pueblo, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Lo haré mío. El propio Caleb. El propio Caleb. Entonces, entendamos esto. El propósito del Señor nunca ha sido destruir la humanidad. Nunca ha sido destruir su creación, sino que restituir su creación. O sea, limpiar de toda la maldad, erradicar la maldad
y volverla al diseño original. Por eso es que nosotros debemos entender que no podemos esperar un nuevo mundo. No podemos esperar ser llevados a un mundo diferente, sino debemos entender que el propósito original del Señor es restituir, o sea, hacer cielos nuevos y tierra nueva, pero como la misma palabra que estuvimos estudiando en la mañana, como una adición de algo que ya había hecho. O sea, erradicar para siempre la maldad, porque eso sí está escrito, y lo vemos en todos los capítulos de Apocalipsis. Erradicar la maldad de una vez y para siempre, por lo cual nuestra esperanza, ¿cuál es? Cielos nuevos, tierra nueva, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más un enemigo que te esté persiguiendo, no habrá más un acusador. Una condición caída. No habrá más una condición caída, no habrá más pecado, porque las primeras cosas y el primer cielo han pasado. Entonces, no esperemos que el Señor nos va a arrancar. Aquí también se destruye la doctrina y la teología del arrebatamiento. Sí, claro. Sino que nosotros, nuestros propios ojos verán la gloria del Señor llenando toda la plenitud de Él. Transformarla tal y cual es desde el principio, desde el Reshit. Interesante, ¿no? Es glorioso. Entonces, entendamos esto, que Él no desea que su creación se pierda, sino que tenga vida eterna. Y prosigamos con el estudio del capítulo 6, porque vamos a entenderlo de una manera más como sustanciosa. Verso 1. El estudio está dividido en dos partes, pensando en esto. El arca de Adonai permaneció 7 meses en el territorio filisteo. Ojo, 7 meses fueron suficientes para que el pueblo filisteo reaccionara y pudiese ver que Hashem es el único y verdaderamente Elohim. 7 meses les bastó. ¿Cuánto nos ha bastado a nosotros en nuestro orgullo para darnos cuenta de que sin el Señor no somos nada? Que si no practicamos su justicia por medio de lo que nos ha mandado en la Torá, vamos a fracasar. En el estudio de la mañana de esta parashá, que es de mis favoritas, que todo el libro de Devarim, la verdad, es que me fascina, porque me recuerda el Evangelio, es el Evangelio puro y duro. ¿Qué decía? Bueno, perdón, no les pregunté. En la mañana veíamos que el cumplimiento de la Torá era para un beneficio personal y propio. O sea, que el que tú y yo pongamos mucha atención en observar los mandamientos del Señor y ponerlos por obra, el beneficio efectivamente no iba a ser para el Señor, el beneficio iba a ser para su pueblo, porque el Señor bendito es, y Él subsistirá y permanecerá para siempre bendito, entendiendo bajo el contexto latino o hispanohablante la palabra bendición, porque el original sería lleno de injertos. O sea, nosotros hagamos o no hagamos, el Señor santo, santo, santo. 3 veces santo es. Nosotros necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros. Efectivamente. Por lo tanto, es algo que nos conviene. Y 7 meses les bastó al pueblo filisteo para que se dieran cuenta de que Adonai era el único y verdadero Elohim. Era quien se estaba manifestando como un Elohim. ¿Qué hubiese hecho su ídolo? Hubiese matado, hubiese creado mortandad. Incluso para poder matar, quizá el pueblo de Israel hubiese pedido sacrificios de su propio pueblo. ¿Te imaginas? Sí. Por eso cuando iban a ofrendar, cuando iban a hacer algunas, en campaña de guerra, cuando iban a entrar, ¿qué era lo que hacían? Ofrecían a sus hijos al fuego, para que Él les bendijera y les diera la victoria y la guerra. Les diera el favor. El Señor al día de hoy nos pide eso para conquistar el pecado que nos asedia, para que nosotros tomemos el control conforme a lo que conlleva el Evangelio y nos enseñoremos del pecado, y el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Qué tipo de sacrificio es el que demanda el Señor? Pregúntome yo. ¿Sacrificio humano? Al día de hoy vamos a sacrificar una vaquita, un borreguito. ¿Qué vamos a sacrificar el día de hoy? La Torá nos insta en todo el Brit Hadashah, en todo el nuevo, no el nuevo pacto, sino el pacto mejorado, que nuestro sacrificio es la obediencia. Y cuando nosotros hacemos y practicamos el sacrificio de obediencia,
esta obediencia se convierte en ¿qué? En alabanza y en adoración constante delante del Señor. Este es el sacrificio que el Señor demanda de su pueblo, que le seamos fieles y que no nos desviemos, porque el mal será para nosotros. Ahora, 7 meses padeciendo en su carne y su mente, siendo expuestos de que su ídolo no podía hacer nada por ellos. ¿Se imaginan durante 7 meses cuántas oraciones, cuántas ofrendas, cuánto sacrilegio, cuánta aberración se pudo haber hecho, cuánta muerte en honor a su ídolo? ¿Se imaginan? Durante 7 meses. Si yo solamente recuerdo en una sola tarde los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Cómo se laceraban, cómo se dañaban. Hay muchos que perdieron hasta su vida porque se desangraron. Y ellos gritaban, por favor, haz algo, manifiéstate. Realmente, si existes, realmente manifiéstate. Nada, se sajaban, se laceraban. Ellos mismos se hacían tajadas en el cuerpo. Daños, se hacían daños a ellos mismos. Y no así nuestro único y verdadero Elohim. Porque solamente bastó las palabras del profeta Elías, para que descendiese fuego del cielo y tuviéramos la respuesta del Señor. Señor, muéstrales que tú eres el único verdadero Elohim. ¿Qué hizo él? Ojo, hay que ver toda la connotación. Ya di un estudio de eso que está brutal. A la vez que él estaba probando la existencia del único verdadero Elohim, dice la Torá que Elías reedificó el altar que había sido destruido, y que hizo una ofrenda por la expiación del pecado de Israel. Es increíble, es precioso. Es la obra del Evangelio también plasmada en un acto. ¿Y qué significa esto? Que Adonai no pidió muerte humana, que Adonai no pidió ofrendas y sacrificios humanos, que Adonai lo único que pidió era que se volviera el pueblo a él. Y Elías ofició ese sacrificio de Hatab. Los 400 sacerdotes de Baal, como resultado de que se tiene que erradicar la maldad que había en ellos, ¿me entiendes? Y por eso es que el propio pueblo termina por acabar con todos los sacerdotes. Agarra a los sacerdotes del Señor, los profetas, y empiezan a hacer la matanza de todos. Bueno, 7 meses padeciendo en su carne y su mente, siendo expuestos de que su ídolo no podría jamás hacer nada por ellos, puesto que estaba derrotado desde el día 1 que llegó el arca. O sea, durante 7 meses, en el segundo día, Dagón, el nombre del ídolo, quedó expuesto como inútil, ¿me explico? Como reprobado, como no apto, como un pedazo de material destruido, que era lo que es, y son todos los ídolos al día de hoy. ¿Recuerdan cómo quedó el mono? Desmembrado y decapitado, dejándolo a la vista de todo filisteo, inhabilitado, inservible, demostrando lo que verdaderamente era un trozo de material sin vida, sin poder alguno. Baruch Hashem, cuán grande y poderoso es al Adonai que servimos nosotros. Por lo tanto, como ya habíamos estudiado anteriormente, algo también simboliza ese número 7, que eran 7 meses por un lapso de 7 días. 7 meses, cumpliendo con su función de que era representar lo que no está completado, lo que no es completo, lo que es temporal y pasajero, lo que tiene un principio y un final. Y entonces, al término del 7º mes, estaba llegando el final del propósito de Adonai en tierra enemiga. O sea, en pocas palabras, el que creyó, creyó. En ese lapso de tiempo, que es semejante al lapso de vida o al lapso es representativo, es una representación del tiempo que va a durar este mundo. La temporalidad y el tiempo que tiene la humanidad de arrepentirse y creer en el único verdadero Elohim. Pero aquí está representado en 7 meses. Nosotros lo hemos visto en miles y miles y miles de años al día de hoy. Porque recordemos que para Adonai un año es como un día, y un día es como 1000 años, y 500 años serán como un segundo para el Señor. Entendiendo que es atemporal, entendiendo que es cuando Él decida y no cuando nosotros querramos. Interesante, ¿no? Por lo tanto,
entendemos que ha llegado el final del propósito de Adonai en tierra enemiga, el que creyó, creyó, y el que no creyó, no creyó. El que reconoció el poderío de Hashem debió haber tomado una decisión. Recordamos que Adonai es tardío para la ira y es grandioso en misericordia para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así los filisteos tomaron una decisión unánimes. Verso 2. Los filisteos hicieron llamar a los sacerdotes y adivinos para consultarles. Imagínatelos, todos deformes, llenos de tumores, desesperados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen sus versiones? ¿Qué vamos a hacer en cuanto al arca de Adonai? Díganos con qué debemos enviarla a su propio lugar. La palabra en hebreo es Adonai. La transliteración al castellano es Señor. O sea, que en sus palabras, en su desesperación y en su tormento, ya no era el Dios de Israel. Ya no era el Dios de ellos, sino estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Ya no era ajeno. Ya no era más ajeno. Ya formaba parte de ellos, por cuanto él había emitido un juicio directamente a su nación. Ya no era más el Dios de los israelitas, aquellos que hirieron con mano poderosa a Egipto. Ya no era más él. Él se había acercado a ellos, lo tenían presente y con sus bocas declararon: ¿qué haremos con el arca del Señor? Ya no dice con el arca del Señor de qué, de Israel. ¿Qué haremos con el arca del Señor? Reconocieron de una forma ambigua, de una manera circunstancial, pero todos nosotros hemos reaccionado de esa misma manera. O sea, ya había autoridad de ellos para con, o sea, ya habían puesto autoridad para con Dios en sus vidas, aun cuando ellos no adoraban a Dios, ¿me entiendes? Reconocían la autoridad literal ya. O sea, ¿qué hacemos con increíble? Claro. Dice la Torá que ante Adonai toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Esto que estaba viviendo el pueblo filisteo es una probadita de lo que escatológicamente nosotros venimos predicando, que sucederá en un futuro no muy lejano, cuando venga y vuelva nuestro Señor Yehoshua Mashiach. Dice la Torá que todo el mundo doblará rodillas delante de él. Y toda lengua, aquellos que decían, confesarán que en aquel el cual decían clase de blasfemias, es el único y verdadero Elohim. Y sabrán entonces que su tiempo de arrepentimiento habrá acabado. Es doloroso, pero es glorioso. Porque incluso en la penumbra, Adonai es glorioso. Incluso cuando nosotros estamos padeciendo aflicción, que el Señor sea glorificado en nuestra aflicción, es digno el Señor. Es un poco como raro, ¿no? Quizás pero cuando lo vamos viviendo, vamos nosotros entendiendo que cuando nosotros padecemos aflicción, cuando nosotros padecemos persecución, cuando nosotros estamos padeciendo nuestra carne y nosotros no doblamos rodilla ante nada ni nadie que no sea Él, estamos glorificando al Señor. En la guerra hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Exactamente. Y el síndrome de Estocolmo es cuando das autoridad ya a tu captor como una autoridad, de hecho hasta para preservar tu vida, a generar ya no amor ni cariño, sino determinada actitud para con quien te tiene capturado. O sea, es que el síndrome de Estocolmo se basa en vas a preservar tu vida. ¿Sí me explico? Tienes de dos: o ponerte rejego y perderla, o pues hacer lo que te están pidiendo y seguir viviendo. Sí. Pero ya cuando el síndrome se manifiesta, ya como que empiezas a agarrarle cariñito a tu captor, ¿entiendes? Entonces aquí lo que hicieron fue sentir ya la autoridad de él y darle esa autoridad. Darle la preeminencia que Adonai lleva. Y dice, los filisteos hicieron llamar a los sacerdotes y adivinos para consultarles. ¿Qué podemos hacer con el arca del Señor? Indíquenos cómo debemos devolverla a su lugar. ¿Cómo debemos enviarla? ¿De qué manera? En esta pregunta están implícitas muchísimas cosas que vamos a desarrollar poco a poco. Verso 3. Ellos respondieron: si ustedes desean devolver el arca del Elohim de Israel, ¿qué significa esto? Versus el verso 2.
que ni los sacerdotes ni los adivinos todavía reconocían que Adonai era el Señor, sino estaban diciendo, o sea, ustedes quieren devolver la deidad a su pueblo. ¿Me explico? Un ídolo más, un Dios más, de tantos que tenían ellos. Versus las palabras que declararon los príncipes, porque fueron los príncipes de toda la ciudad, las ciudades de Filistia, que dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca de Adonai? Y los otros dijeron, ¿ustedes quieren devolver el arca del Dios de Israel? ¿Qué les da a entender? Sí, bueno, es que también ya hubiera sido que los sacerdotes mismos hubieran reconocido. Exactamente. Era como que ya se hubieran vuelto. Significa que de momento, y que hasta ese momento, los sacerdotes divinos todavía no habían confiado, no habían visto y no habían dado su mano a torcer. Sí, bueno. Su yugo, su cerviz permanecía erguida. Ellos todavía permanecían como diciendo, yo, a ver, ya no tengo brazo para sajarme, pero algo más me sajaré. O sea, estaban en guerra espiritual, ¿no? Ellos estaban en un choque emocional, espiritual. Imagínate saber, como nosotros al día de hoy, que toda nuestra vida nos hemos dedicado a destruirnos, pensando que nos estábamos construyendo. O sea, hay un dicho que dice, de un filósofo, tú eres el arquitecto de tu propio destino, ¿vale? Pero más que arquitecto, porque los arquitectos, ¿qué tienen como fin? Construir. Diseñar, construir, ¿me explico? Pero, exactamente, pero lo que hacemos en nuestra vida común y nuestra vida ya es destruirnos por medio de malos hábitos, malas compañías, malas decisiones, malos deseos. Te conviertes en el arquitecto de tu propia tumba. Exactamente. Más que de tu propio destino, así como diciendo algo glorioso, algo loable, te estás convirtiendo en tu mismo ejecutador, en tu propio verdugo. No así el Señor. Mira lo que dice el verso 2. Si quieren devolver el arca del Dios de Israel, no la manden vacía, devuélvanla con una compensación. Entonces sanarán y sabrán por qué su castigo no los dejaba en paz. Esto es interesante. Es muy interesante que los sacerdotes y adivinos de los filisteos pudieran darle una respuesta tan sensata y veraz, como es que ellos dieran una ofrenda por retribución, una ofrenda por pérdida de tiempo, una ofrenda por usufructuar impropiamente de algo que no les pertenecía. Eso es muy sensato, ¿me explico? Vamos a ver por qué. Es como que ofrecieran una retribución por el daño ocasionado, ofreciendo una ofrenda a Sham, una ofrenda que conlleva la culpa implícita, y ellos tuvieran conocimiento del proceso dictado por Adonai por medio de su Torah. Mira lo que dice rápidamente Números 23:23. No sirven conjuros contra Jacob, ni adivinación contra Israel. A su tiempo, Jacob e Israel escucharán las maravillas hechas por Adonai. Muy interesante, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ustedes de Balaam? Seguramente ellos escucharon sobre Bilam y Balac. Es que no era ajeno, o sea, eran naciones aledañas, pero no significaba que hicieran caso omiso. Ellos sabían lo que había acontecido. Y por más que le ordenaba que maldijera, todo lo que salía de su boca era bendición hacia Israel. Lo que podemos entender es que estos no eran sacerdotes cualquiera, sino personas que conocían la historia y conocen parte del procedimiento a seguir respecto al tema en cuestión. O sea, ellos estaban diciendo, ofrezcan una ofrenda a Sham, una ofrenda por la culpa, por el daño ocasionado, una ofrenda de restitución. Miqueas 6:5-6 dice: recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y cómo respondió Bilam, hijo de Beor. Miqueas 6:5-6. Recuerda cómo pasaste de Sitín a Gilgal, así reconocerás las victorias de Adonai. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Elohim de lo alto? Me presentaré a Él con holocaustos, con novillos que tengan un año.
He aquí la respuesta a lo que preguntaron los príncipes. ¿De qué manera debemos enviar de vuelta el arca de Adonai? Nuevamente reconociendo su señorío por sobre todo y aplicando lo que dicta la Torá en cuanto a las ofrendas de restitución y profanación. Es muy interesante cómo ellos tenían conocimiento sobre las ofrendas por restitución y profanación. Sigamos leyendo, verso 4 de nuestro texto base. Y preguntaron, ¿qué compensación debemos hacerle? Y contestaron los sacerdotes, a raíz y a razón del número de príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Pues una misma plaga han sufrido ustedes y sus príncipes. Ojo, Número 5:7. Lo que dicta la Torá. La persona en cuestión confesará el pecado que cometió y compensará el daño en su totalidad y añadirá a ello la quinta parte y se lo entregará a quien lo perjudicó. Esto se llama Korban Hasham, o sea, una ofrenda Hasham, una ofrenda por restitución o por culpa. Esto lo dictamina la Torá y esto lo dio en el monte Sinai. Ojo, Levítico. Vayan buscando Levítico 5:14. Verso 5 de nuestro texto base. Levítico 5:14, vayan buscando y yo les voy a leer el verso 5 de nuestro texto base. Harán imágenes de los tumores y de las ratas que exterminan el país para glorificar al Elohim de Israel. Y miren lo que dice, tal vez así aplaque su castigo sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su país. Es muy interesante esto, sumamente interesante. ¿Ya buscaron ahí Levítico 5? 5:14, ¿no? Uh-huh. ¿Lo leo? Léelo con voz así de esa, ya sabes. El Señor le dijo a Moshe, si alguien que comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, tú le llevarás al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Además el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por medio del carnero, del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. ¿Sigo? Al 26. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo de los mandamientos del Señor que prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevarán al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de lo que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. En el texto que yo tengo pone, el sacerdote hará expiación por esa persona en presencia de Adonai y le será perdonado cualquier pecado en el que haya podido incurrir. ¿Se dan cuenta el procedimiento que dicta la Torá? Pero esto no lo dicta con cualquier cosa, lo dicta exclusivamente para algo que tenga que ver con algún tema sagrado. Pero el hecho de hacer esos tumores de oro y esa... No, es un poco... tiene una explicación. A ver, estamos hablando de un pueblo incircunciso, pero un pueblo incircunciso que quería, que no conocen al Señor. Una práctica de magia para intentar librarse de... Claro, es que todo tiene que ver con eso, pero sin quitar el debido proceso. Pero ¿sabes qué? El que más de magia más bien como de ignorancia. No, es que ya verán, todo tiene un significado. Quédate con eso, quedémonos con lo que dijo ahorita Isa, ¿va? Esta definición de las ofrendas de culpa está relacionada con la costumbre pagana, adaptada posteriormente al cristianismo, de consagrar una imagen del miembro sanado o de la situación de peligro a la deidad a la que se le pidió la ayuda respectiva en su templo. ¿Lo ves? Claro que tiene que ver con una práctica pagana, pero el Señor había determinado que para que Él pudiera hacer una ofrenda de restitución, ¿qué tenían que hacer? Lo acabamos de leer. Entonces, efectivamente, lo que dice es real.
Esto era una práctica pagana. Que estaban diciendo que, repito, que para una costumbre pagana adaptada posteriormente al cristianismo de consagrar una imagen del miembro sanado o de la situación de peligro a la deidad a la que se le pidió ayuda respectiva en su templo. Concuerda con la costumbre que según Tavernier en Rosemont, Altes, se mantuvo desde tiempos remotos en la India hasta el día de hoy, en la que un peregrino que viaja a la pagoda para ser libertado de su enfermedad presentará según sus posibilidades económicas la figura del miembro enfermo o atacado a la deidad, y entonando un cántico que también es coreado por otros. Una ofrenda semejante vale como testimonio de que la deidad había inducido a tal situación. Por eso, aunque nosotros pensemos, wow, es que los sacerdotes tenían conocimiento de la Torá. Ojo, la Torá dice que para poder restituir, ofrecer una ofrenda de restitución, era necesario un sacrificio. Sin embargo, lo que ellos estaban haciendo no era ningún sacrificio. Lo que ellos estaban haciendo era una ofrenda, monetariamente hablando. Era algo retribuido, hecho de oro, ojo, de oro puro. Por eso se queda en ignorancia. Exactamente. Para no pensar que ellos estaban haciendo lo correcto. Mira lo que sigue, vamos a seguir diciendo esto. Una ofrenda semejante vale como testimonio de que la deidad había inducido a tal situación. Pero en nuestro caso se presentaban representaciones de cosas que habían sufrido, un cierto tipo de multa o una restitución por aquello a lo que se había defraudado a la deidad. Aquí no estaban haciendo ofrenda para poder sanar. Aquí ellos estaban diciendo, vamos a devolverla, que eso sería la mayor ofrenda, la devolución del arca. Cuidado y te cortas. La ofrenda de la restitución del arca, pero no la envíen vacía. ¿Me explico? Ahí va como la paga por el daño ocasionado. Y mira lo que dice aquí. Por aquello que se había defraudado. Esto lo describen las palabras en el verso 5. Y daréis gloria al Dios de Israel, quizá Él aliviará su mano sobre vosotros y de vuestros dioses y de vuestra tierra. Por eso es que lo dicen esta gente. Vamos a ver si este tipo de práctica que se viene haciendo comúnmente alivia la causa, y se sabe. Lo que los sacerdotes querían, al final a ellos no les importaban la vida del pueblo. Lo que ellos querían era realmente saber si el Dios de Israel era quien les estaba mandando las cestas. Y vamos a ver esa duda hasta dónde trasciende. Vamos allá, Según Hitzin, este es un comentario. La referencia a los ratones o topillos campesinos se debe solo a un malentendido del símbolo de los ratones áureos. El ratón era un símbolo del bubón de peste, y ambas formas de la ofrenda se refieren a la misma plaga de la peste y tienen el mismo significado. O sea, que ellos estaban haciendo una referencia a las ratas como algo que acaba, que destruye, que es una plaga, que la misma rata trajo un tipo de peste bubónica, como diciendo, los tumores y las ratas, por cualquiera de las dos. ¿Sí me explico? Las cuestiones, o sea, los tumores, por cuanto es lo que a ustedes les ha pasado, y la de las ratas, para que no se nos sobrevenga algo como lo que nos había sobrevenido anteriormente. Y añaden esta exhortación, misma que al día de hoy podemos reflexionar sobre nuestro caminar. Ojo, vamos a hacerlo en dos partes, repito. Así que vamos a terminar la primera parte poniendo suma atención. Añaden esta exhortación misma que al día de hoy podemos reflexionar sobre nuestro caminar, si estamos atendiendo a la voluntad de Adonai o estamos haciendo la nuestra. ¿Estamos atendiendo a la voluntad de Adonai o hacemos nuestra propia voluntad? Es una exhortación que lleva a la vida, que produce que hagamos introspección y nos volvamos al Señor, recordando lo que Él es y lo que ha hecho en cientos de miles de años a lo largo de la historia, y lo que hemos hecho nosotros en tan poco tiempo, que ha sido destruirnos voluntariamente. Esta exhortación que hacen los adivinos para los príncipes es una exhortación que vale para nosotros mismos, para darnos cuenta si estamos haciendo la voluntad del Señor o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y si estamos haciendo nuestra propia voluntad, que nos podamos, ¿qué? Vindicar, que nos podamos volver al Señor haciendo, ¿qué? Teshuvah. Mientras tengamos vida, hermanos, yo sé que esto parece tedioso. Hace unos días dije, vamos a terminar el ciclo de la Torá y vamos a comenzar
con un ciclo nuevo de la misma Torá. Y yo pensaba, decía, yo creo que esto, estando yo en mi carne, estando fuera del Señor, jamás lo haría, lo intentaría. O sea, llevo casi 5 años estudiando la misma Torá cientos y cientos de veces. ¿Me explico? Sí. Es algo que puede parecer cansado, puede parecer monótono, puede parecer exhaustivo, cansativo, como dicen aquí. Pero ¿sabes algo? Esto solamente es un pensamiento, como humanamente hablando, como decía Pablo, ¿no? Esto lo digo humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, como al día de hoy estamos, porque nuestro espíritu es el que está siendo vivificado el día de hoy, nuestro cuerpo ya fue vivificado por medio de los alimentos que el día de hoy hemos consumido, pero nuestro ruaj está siendo vivificado y está siendo alimentado con las palabras de verdad. No así. Nosotros debemos observar la Torá no como algo monótono, no como algo repetitivo, sino como algo que nos conducirá hacia un peso de excelencia para con el Señor, para que tú y yo sepamos sin que nadie nos diga de qué manera debemos agradar al Señor, para que tú y yo, aunque estemos aislados, aunque estemos separados, aunque nos manden en una diáspora al día de hoy, esparcidos por ahí, no diga, ¿qué tengo que preguntarle a Víctor? ¿De qué manera tengo que agradar al Señor? Para que se cumpla la Torá, donde dice, nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor. Porque la Torá estará escrita ya en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en estos ciclos de la Torá? El Señor con su dedo está escribiendo su Torá en tu corazón y en tu mente. No soy yo. Nosotros tenemos el deber ser de la actividad de poder reescribir y transcribir la Torá como los sacerdotes que somos del Señor, que vamos a empezar a hacerlo como comunidad. Llevamos ya tiempo diciéndolo, pero vamos a empezar a hacerlo. Vamos a transcribir la Torá con nuestro puño y letra. ¿Recuerdan para qué eran las planas en el colegio? Para recordar, para poder aprender. ¿Te acuerdas? Para aprender. Las planas de ortografía, ¿qué eran? Para que tú supieras cómo se debe escribir correctamente la palabra. Pero luego las planas de castigo, de disciplina, ¿qué eran? No debo burlarme de la profesora en el salón. Si la escribías a partir de la número 20, ya te empezaba a entrar, ya se te empezaba a quedar claro. Y cuando el dolor en tu mano estaba recordando las palabras, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Te acuerdas del dolor que te producía? ¿A ustedes no les pasaba que tenían con un dolor? Bueno, es que yo la verdad hice cientos de planas, ¿no? O sea, me avergüenzo de decirlo, pero hice muchísimas planas. Mis libretas, en vez de estar llenas de actividades, estaban llenas de planas. En verdad. Si no había dolor en tu mano, había dolor el de que no podías salir a la calle a jugar. Claro, ¿sabes por qué? Porque el castigo era, te quedabas en la hora del recreo haciendo las planas, te quedabas a la hora de tal haciendo las planas. Querías ir a la educación física, pues no vas a ir porque tienes que hacer las planas. Entonces, ese tipo de disciplina, ¿qué era lo que creaba? Un tipo de conciencia. Pues el que nosotros al día de hoy tomemos la decisión de transcribir la Torá, nos va a ayudar a poder recordar las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad, yo decía, ¿qué le pasa a mi mente? Bueno, ya sabía yo lo que pasaba a mi mente, porque en un tiempo consumí cosas que me afectaron a mi mente. Entonces yo decía, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué no puedo recordar las cosas? ¿Por qué me está costando tanto trabajo un examen? Es, no sé, que literal la gente, los compañeros decían, estuvo facilísimo, pero a mí me costó la propia vida. Y antes no era así. Antes yo tenía una muy buena capacidad de retención. Pero bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Pues empecé, en vez de estudiarlo, leyendo en voz alta, que con eso antes me bastaba, empecé a escribirlo. Empecé a escribir, o sea, yo hacía un resumen y de ese resumen yo lo reescribía. Y eso se me quedaba aquí plantado en mi mente. Ahora, la didáctica del Señor es que año tras año, cuando nosotros vamos cumpliendo el ciclo de la Torá, no es que nosotros estemos escribiendo la Torá, sino que Él, así como Él escribió con su dedo las 2 tablas de las palabras que Él eligió allí, asimismo Él está escribiendo sus palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que se cumpla la profecía. Yo seré su pueblo, ellos serán mi Dios, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y escribiré, ¿qué?
mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Al día de hoy, esta promesa nosotros podemos entender que el Señor la está ejecutando. Él está escribiendo sus mandamientos, sus leyes en nuestros corazones y en nuestra mente, para que cuando estemos fuera, cuando estemos lejos, cuando no tengamos la oportunidad de venir a la comunidad, nos acordemos que este es el día del Señor, para que nos acordemos de cuál es la voluntad del Señor, sin que nadie me diga, oye David, eso no lo puedes hacer el Shabbat, porque yo lo sabré. Es como decían, no sé si se dan cuenta, los judíos enseñan a los niños desde pequeñitos, ¿no? A transcribirlo, a hacerlo Efectivamente. y a leer, ¿no? Y se ponen los padres, precisamente son los padres que se ponen ahí a enseñar y tienen un día, todos los días, 35 minutos 40 con ellos, ¿no? De leer en voz alta con ellos y enseñarles, ¿no? Día tras día. Parece tan pesado eso para algunos, pero no. A ver, de todos modos, es un mandamiento. Es un mandamiento, pero ellos, aunque hay algunos judíos que lo hacen ya por costumbre. Exactamente. Sí. Es que exactamente, se convierte en un hábito. Pero si nos damos cuenta, nosotros somos muy vagos. Yo hablo generalmente porque Sí. realmente solamente lo escuchamos los días de Shabbat. Ahora, es verdad, como los sacerdotes que decimos, los maestros, vosotros nos andáis en el móvil para estudiar toda la semana. Y tendrán que ser 20 minutos para eso, porque si no tenemos ni 20 minutos para eso, tenemos 20 minutos para la tele, o para esto, o para salir. No es que no puedo, o saco el perro, yo lo digo personalmente. Sí. Entonces, yo me acuerdo que con Asier, yo siempre era todos los días, bueno, Asier, tú ahí y yo a este lado. Porque claro, si tú vas a enseñar, tienes que demostrarle, tú también. Tienes que vivirlo, Entonces, exactamente. Claro, entonces yo le decía, venga conmigo, tú a este lado y yo a este lado, a ver quién lo termina más rápido. Eso es. Mira, fíjate que en el mandamiento de Adonai, que está abierto para todas las personas que se vayan injertando, por eso lo vimos en el verso 29.2, ¿no? Los que les escribo hoy, pero para los que no están, ojo, pero estarán, pero algún día estarán. El Señor dejó una nota, en verdad, no es un pie de nota, es un hincapié que hace el Señor. Dice, le recordarás estas palabras a tus hijos al acostarse, a levantarse, a la salida del camino y al regreso. ¿Qué significa esto? Que diariamente nosotros debemos de transcribir la Torá, en este caso lo hacemos oral. Cuando nosotros estudiamos lo que dice esto, la porción de lo que estamos, de lo que nos compete en familia, pues estamos haciendo ese mandamiento vívido. Quizá no lo hagamos al inicio del día porque las circunstancias no lo permitan, pero para finalizar este día, nosotros, por ejemplo, nos reunimos en casa y damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar a todos con bien a casa, y leemos y estudiamos la porción que nos corresponde del día y le damos gracias al Señor, acordándonos que es un mandamiento y acordándonos que un hábito que es un hábito que nos puede llevar a la bendición, a una vida en victoria, a una vida en prosperidad, a una vida en shalom, exactamente. Y es que mira, que aparte de eso lo que decimos, cuando tú estás en un momento pasándolo mal, Shalom, Lucecita. cualquier problema que tengas, situación que tengas, Sí se sube luego. o sea, lo que has aprendido te llega y ahí es donde llegas a confiar. Claro que pasas el momento del dolor, claro, no somos de piedra, sentimos ese momento, pero los días piensas, recapacita con quién estás y estás en la mano de Él y Él te da paz, te da seguridad porque sabemos que en Él estamos y de Él somos, ¿no? Entonces eso es lo que es la práctica que tenemos que hacer día a día. Eso es la consecuencia de haber estado inmerso Exactamente. en las promesas, en todo lo que tiene que ver con la Pero Torá. si no hay eso, ¿de dónde te agarras? Mira. ¿De dónde recuerdas que el Señor te ha hablado? Exactamente. Palabras? Estas son las promesas del Señor. Él me dice esto, o Él me dice esto. Entonces, Efectivamente. lo aplicas a la vida, pero si no, ¿de qué te vas a Fíjate, agarrar? estuve con unos hermanos y me dijeron, brother, los audios que ustedes mandan, la verdad es que a veces estoy tan apurado, tan atareado, tan ajetreado, dice que aunque no pueda yo leerlo, lo pongo, lo escucho y al final estoy recordando la Torá. ¿Te das cuenta? Entonces, aunque sea algo mínimo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Nosotros al final hemos tomado la decisión o tomamos la decisión de porcionarlo de esa manera para que fuese menos como gravoso, porque me acuerdo al principio, ¿te acuerdas? Mandábamos todo lo que correspondía al estudio de la parashá de la semana. Y yo me acuerdo que hice yo no sé si se acuerden, pero en el grupo hice una encuesta. ¿Cuántos, era un Shabbat ya habíamos llegado a Shabbat, cuántos al día de hoy han leído la parashá de esta semana? Y puse, yo nada, yo un versículo y yo todo. Y un 85% respondió que no había leído nada para ese día. Era una encuesta anónima, así que se mantiene en el anonimato, ¿no? No da datos. Sí, no da datos. Es una encuesta anónima para nosotros. No. Bueno, para nosotros. Para nosotros, pero para el Señor no. Entonces, ahora, el resultado, hay algo que es interesante. Claro, fue hace años, eso fue hace años. Fue cuando empezamos a introducir la parashá porcionada y luego en audio. Entonces, recordemos algo. El resultado de nuestra comunión con el Señor va a ser nuestra vida diaria. Así como mi esposa es el resultado de lo que yo soy y mi esposo es el resultado de lo que yo soy, pues nuestra vida es el resultado de la atención o la no atención que pongamos nosotros a la Torá. Porque el Señor, en la parashá de hoy, escuchamos audiblemente, yo creo que esto lo volveremos a escuchar si quieren más luego en el video, y es la misma palabra de Dios diciendo, solamente hagan esto. Pero si ustedes recuerdan, y si ustedes ponen atención y los cumplen y ponen mis mandamientos por obra, ¿qué dice? Serán benditos en todo lo que haga, prosperarán en todo lo que haga. Pero también es cierto que cuando tú estés en un momento de intimidad con Él y tengas que tener un tiempo, yo lo digo especialmente por nosotros, a veces no puedes entre la mañana a la tarde, pero sí puedes. Yo a veces con Yerso a 11 de la noche, hasta 12, si llegan, que sea 20 minutos, claro, porque eso ya no es algo que tienes que hacer, no, es tu relación claro, con Dios para mira, el día de mañana, porque no sabes lo que te va a pasar exactamente. mañana. No, o sea, a ver, es lo que nosotros tenemos que entender al día de hoy, es algo glorioso, es algo sublime, es algo precioso, al día de hoy, basta solo con apartarte en un lugar para que no te distraigas en nada y puedas tener comunión directa con el Abba. O sea, ¿me explico? No necesitabas ya no sé, ir al templo, no sé si necesita venir a la comunidad, al local, a este lugar de 4 paredes para que sí pienses tú que el Señor te va a escuchar o no. Al día de hoy, la obra perfecta y preciosa de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach nos ha dado la oportunidad de tener comunión con Él directa en todo tiempo y en todo lugar. Una práctica que yo tuve cuando recién conocí el Evangelio, yo tenía 19 años, cuando estaba yo estudiando acerca del diezmo. ¿Cuál es el diezmo? Eso, a ver, malentendido muchas veces y todo, pero hubo algo que yo tomé una decisión de que cada día de mi vida, por mucho que yo no tuviera la condición económica de apartar el diezmo del Señor, yo le iba a apartar el diezmo de mi día, pero ojo, de mi día activo, porque empecé haciendo el diezmo de mi día y la verdad es que me iba mal, porque eran bastantes horas. O sea, el diezmo de 24 horas, ¿cuántas horas son? 2:40. 2 horas 40 minutos. Pero, obviamente, yo estaba contando las horas de sueño. Entonces, yo hice esta práctica personal, que al día de hoy la tengo vigente. El diezmo de mis horas despierto. De esas horas que yo hice y deshice, pues de esas mismas horas yo aparto el diezmo, sea 45 minutos, sea 1 hora 40, o sean ya casi las 2 horas, porque cada vez me vuelvo más viejo y aguanto más tiempo despierto que dormido. La verdad, me doy cuenta. Me duermo a las 2, 1 de la mañana y a las 7 de la mañana estoy arriba. 6 de la mañana estoy arriba. Ya, sí, como Eli. Entonces, ese tiempo yo lo diezmo para el Señor. O sea, es un tiempo entre el Señor y yo. Es un tiempo que yo utilizo de todo, para poder yo tener esa comunión con el Señor. Es que de la misma manera que tú dices, si tú estás dormido, yo siempre digo, yo hablo de mí. Yo cuando a veces estoy cansada ya me voy a dormir y eso se queda ahí. O a la mañana me despierto muy temprano yo, porque es como un reloj ya de mí, me levanto y lo primero que hago es ponerlo, escuchármelo, y me estoy ahí escuchando.
Y luego ya, si puedo, miro, me lo paso un ratito, porque a ver, yo entro a las 9 siempre digo. Sí, claro, ¿sabes? El tiempo es que tú tienes que saber tomar tus tiempos. Efectivamente. Porque ya no es que, es que no puedo porque estoy cansada, o no puedo, no, ya es algo personal. Claro. Y tú tienes que ver, porque como dice, estamos de paso en este camino, estamos así. Y yo cuando veo a la familia, yo veo personalmente a mi familia, mis hermanos con cáncer, la otra que está mala, la otra, digo, ¿cómo puedes ayudarles? ¿De qué manera? Claro. ¿De qué manera puedes ayudarles? Con una palabra. De esa palabra que siempre el Señor pone en mi boca y haz que puedan llegar y entenderla para esa, lo que sea, le mandas un mensaje. Sí. Porque Él es el único, entonces no hace falta muchas veces hablarle, con que le mandes algo y dice, es que me ha llegado esta palabra con familia. Sí, es verdad. El Señor obra donde esté, donde se encuentre, entonces eso es lo maravilloso de Él. Y a veces decimos, no va a obrar, claro que va a obrar, si tú esperas en su tiempo. A ver, es que hay una promesa que al final, al día de hoy sigue vigente. Ninguna de las palabras que diga mi boca volverá a mí vacía, dice Hashem, ¿no? Lo declara Él. Sino que cumplirá todo el propósito por el cual fue enviada. Esta palabra al final me llegó a mí un día, le llegó a Víctor, le llegó a todos los que estamos aquí, y nunca volvió vacía, porque al día de hoy permanecemos en Él. Significa que estamos dando fruto, aunque sea 1% de ese fruto, pero lo estamos dando. Porque es obra de Adonai. Es verdad justo lo que está comentando hoy Rosy, lo que dice Rosy es una gran verdad, porque hace muchos años, cuando yo todavía no conocía del Señor, y cuando empecé a buscar del Señor en los tiempos que estuve viviendo tormentosos en mi familia, yo intentaba buscar de Dios, ¿no? Y hay una hermana que Dios puso en mi vida, que se llama Carmen, y hoy está aquí en España, y después me acordé hace muchos días de ella, y en mi corazón Dios puso el de darle las gracias y de escribir por Messenger y de dar gracias, porque fue en esos tiempos donde yo pasé cosas tan fuertes en mi matrimonio, y yo solamente quería, hoy el Señor me hace ver que yo quería solución, yo no quería que el Señor obrara en mi vida, yo quería así, que el Señor... Querías el milagro, pero no al hacedor del milagro. Así es, que Él cambie, porque hoy el Señor me hace ver eso. Entonces yo le escribí, el Señor me hizo ver, darle las gracias, y es lo que ella me dice, Gladys, le doy gracias a Dios que la palabra de Dios no llega vacía, lo que estás diciendo tú ahora, no vuelva vacía. Por lo que yo me tomé, ella se tomaba su tiempo de venir a un distrito, a otro distrito, sin pagarle un pasaje, sin pagarle nada, a llevar la palabra verdadera, a darme aliento, pero yo la escuchaba y la respetaba y decía, bueno, ella dice eso, yo lo escuchaba, ¿no? Pero hoy el Señor me hizo ver, y yo ya veo, ya el Señor me hizo entender de otra manera, ¿no? El Señor, para que pueda obrar en nuestra familia, tiene que trabajar con uno mismo para que luego esa luz en tu hogar, ¿no? Efectivamente. En nuestra vida, ¿no? O personalmente para los que somos solteros, sea para los que nos rodean, ¿no? Entonces el Señor puso la semana pasada en mi corazón y la escribí, y me dijo, Gladys, no lo puedo creer, mira cuántos años, Gladys, esto y el otro. De hecho, eso lo dice la Torá, ¿eh? Acuérdense de vuestros pastores, quien velan por ustedes. Al final, a ver, no es que ella fuera tu pastor, pero fue una persona que tuvo el corazón del Señor para poder darte una palabra de vida. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Nuestra vida va a afectar, para bien o para mal, a nuestro prójimo. Hay personas que ni siquiera, mira, vas a necesitar hablarles, porque dicen, ¿tú de qué vas? Aquí, ¿no? Como son tan directos, dice, ¿tú de qué vas? Yo te he estado viendo desde que llegué y no sé qué, pero ¿tú de qué vas? Entonces, ni modo, vas a tener que hablar, vas a tener que abrir la boca y ves, bueno, ¿tú de qué vas, no? ¿Por qué me haces esa pregunta? Sí me descolocó un poco, porque me dice, te veo así, te veo así, te veo así, te veo así, te veo así. ¿Qué onda? Dime, soy todo oídos. Y ya cuando le empecé a decir, al final me dijo, guau, chaval, es que yo es que no lo pensaba. La verdad es que no lo pensaba. Es que ahí nos damos cuenta, David, que la palabra no llega vacía y su fruto se da a su tiempo. Eso es, pero hay algo que tenemos que tener vigente. Los que tienen que ir regando, pues como... Exactamente. Somos portadores ¿de qué? De la gloria del Señor. Somos portadores de la verdad. Somos portadores de vida eterna. Nosotros tenemos la oportunidad de poderle predicar el Evangelio a una persona y que esa persona, si es la voluntad del Señor, pueda creer.
pero tenemos esta gran responsabilidad. Exactamente, nosotros somos los repartidores de pizza. Así es. Claro. Isaías 55:11 literal dice: así que la palabra No vuelve, que sale de mi boca no regresa. no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo. Escucha, logra lo que lo que lo envío a hacer. O sea, no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo y logra lo que la envío a hacer. Para lo que yo le envié, hará. Exactamente. Y a veces nosotros decimos: le hablé a este brother y ni me peló, o sea, ni me volteó a ver. Es más, hasta una grosería me dijo, pero no volverá vacía y va a hacer lo que el Señor quiere que haga. Sí. Amén. Ahora, el arca del pacto, el arca de la alianza, estaba volviendo a Israel. Pero estaba volviendo no sin un propósito, sino que recordemos algo, que lo dijimos hace 2 estudios. Así como Yehoshua dijo, es que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la tomo cuando yo quiero. Recordemos que si el arca fue capturada, fue por voluntad del Señor, porque ahora mismo dijo el Señor, mi obra aquí ha terminado, me devuelvo para donde elegí. Y no volvió vacía. Y no volvió vacía el arca, y ya verán. Vamos a dejarlo ahí, habrá una segunda parte, pero quedémonos con esto, con que el Señor está haciendo su obra en nuestras vidas, con que el Señor, nada de lo que hemos escuchado al día de hoy ha sido en vano. Nada de lo que hemos escuchado desde el principio ha sido en vano. La voluntad del Señor permanece y prevalece con todo lo que pueda. Exactamente. Él dice la Torá que cuando nuestras obras son correctas delante del Señor, el maligno no nos tocará, y aún a nuestros enemigos nos hace estar en comunión con ellos. O sea, podemos ser portadores de la voluntad del Señor sin tener temor a lo que nos sobrevendrá. Así es. Amén. Amén. Pues familia, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom y Shavua Tov. Nos estaremos viendo el próximo Shabbat. Recordemos que estamos a punto de celebrar el Día del Señor, siendo este ¿qué día? Yom Teruah. Yom Teruah, sí, pero el día es un recordatorio, rápido. Aquí lo tengo. Yom Teruah. Aquí está Yom Teruah. En la tarde del 16 a la tarde del 17 del mes de septiembre. Acordémonos, ¿vale? Shalom Aleichem, familia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les añada shalom, fidelidad, para que podamos seguir siendo fieles, así como Él lo espera. Yom Teruah, en la tarde del 16 a la tarde del 17. Obviamente estaremos transmitiendo, como todos los años, el sonido de la Teruah. Sí, Lucecita, sí vamos a subir los videos más tarde, ¿va? Un abrazo, Shalom Aleichem.